Ya está. Este relato está entonces en Jueces 19-21, es un relato largo y es una adición al libro de los jueces. En realidad no trata de ningún juez, ¿verdad? Como los capítulos 17 y 18 del libro de los jueces tampoco hablan de ningún juez. Son más bien dos adiciones que se pegaron al libro de los jueces porque no sabíamos dónde. No sabían dónde ponerlos, estos dos relatos, y se incrustaron ahí, se añadieron al libro de los jueces, eh, eh, pero no tienen que ver con, bueno, no son libros de jueces, no tratan de jueces, estos dos últimos añadidos al libro de los jueces, y el segundo, el último, el libro de los jueces, que está en el libro de los jueces, es este relato, que como verán, no tiene nada que ver con el libro de los jueces, con jueces. ¿Por qué se pone aquí? ¿Por qué se pusieron aquí estos dos relatos? Porque eh, son anteriores a la monarquía. ¿Sí? O sea, la monarquía en Israel empezó con Saúl, ¿verdad? Y allá por el año 1050 antes de Cristo. Y, y entonces lo que está antes pues, es la época en que no había rey en Israel. Y así empieza precisamente este relato. No había rey en Israel y entonces cada quien hacía lo que quería. Entonces, por esa razón seguramente se puso en el libro de los jueces, ¿verdad? Eh, el periodo de los jueces, como ustedes recuerdan, es el periodo que va después de que se asientan en la tierra de Canaán, los israelitas conquistan la tierra de Canaán, después de haber salido de Egipto y haber peregrinado por el desierto, conquistan la tierra de Canaán y entonces se establecen las 12 tribus, pero no tienen rey, no están nucleadas un reino. Entonces el periodo de los jueces va más o menos del 1200 antes de Cristo al 1050 antes de Cristo, grosso modo, y es la época en la que el pueblo tiene alianzas entre las tribus, pero todavía no tienen un rey en común, no tienen una política, no forman un estado. Y, y después ya viene la elección de Saúl como rey, entonces Israel está bajo la cabeza de un rey. Saúl, después David, después Salomón, y luego ya se divide el reino en el norte y en el sur. Pero bueno, esta es la época de los jueces hacia el final, y es una narración realmente terrible. Yo creo que ni la crucifixión de Jesús es tan terrible, ¿no? Porque debe haber sido la crucifixión de Jesús una cosa horripilante, ¿no? Grotesca, horrible de ver, pero yo creo que ni eso se compara con el relato que vamos a leer. ¿Mm? Bueno, en esta parte, bueno, en esta conferencia vamos a leer detenidamente primero el capítulo 19, que es la introducción, pues la primera parte de esta narración, y nos vamos en dos partes, en dos momentos. Leemos la primera y nos detenemos a comentarla, y después leemos la segunda y nos detenemos a comentarla. Y ya después no vamos a leer los capítulos 20 y 21, porque sería muy largo. Solamente los voy a comentar, porque son la conclusión de esta narración. Bueno, entonces vamos, sin más preámbulos, eh, vamos a leer el texto. Está en Jueces 19, el libro de los Jueces, capítulo 19. Y yo creo que el título adecuado para los capítulos 19-21 es Crimen de Gibea y Guerra contra Benjamín. Gibea y Benjamín son dos pueblos, ¿verdad? ¿No? O más bien, Gibea es un pueblo y Benjamín es una región, es una de las tribus de Jacob, ¿verdad? Benjamín era el más pequeño de los hijos de Jacob. Eh, y bueno, hacia el centro de Palestina, donde está Judá en el sur, y luego está Benjamín, y luego las otras tribus más al norte. Justo al norte de Israel, pues está de Judá, de Jerusalén, está Benjamín. Bueno, eso así debe titularse, ¿no? Los capítulos 19-21, pero la primera parte es el levita y su concubina, que es el texto que vamos a leer con más atención, ¿no? Nos vamos a detener. Me voy a permitir leer los primeros 10 versículos.
En aquellos días, esta es mi traducción, o sea que quejas conmigo, es mi traducción. En aquellos días no había rey en Israel, así empieza. Un levita que vivía como forastero en una zona remota de la montaña de Efraín, tomó para sí como concubina a una mujer de Betlem, Betlehem de Judá. Pero su concubina se enojó con él, se prostituyó, dice el griego. No, perdón, no dice el griego. Eh, Se prostituyó, dice el hebreo. Pero yo creo que es mejor ponerse enojo con él, ahorita vamos a ver. Y se alejó de él a la casa de su padre, la concubina, a Betlehem de Judá, y ahí estuvo 4 meses. Su marido se levantó y se fue tras ella para hablarle al corazón y hacer que regresara con él y llevarla de nuevo con él. Fueron con él su muchacho y una yunta de asnos, 2 asnos. Ella lo hizo entrar a la casa de su padre. El padre de la muchacha lo vio y se alegró de encontrarse. Su suegro, padre de la muchacha, lo retuvo, los hospedó con él por 3 días. Se hospedaron, comieron y bebieron. El cuarto día se levantaron temprano. Él se levantó para irse. El padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después se irán. Los dos juntos se sentaron y comieron. El padre de la muchacha dijo al hombre: te pido que pases la noche y que tu corazón la pase bien. El hombre se levantó para irse, pero su suegro le insistió y se quedó a pasar ahí la noche. Al quinto día se levantó temprano para irse. El padre de la muchacha le dijo: recobra tu corazón y aguarda a que decline el día. Y comieron los dos juntos. El hombre se levantó para irse con su concubina y su muchacho. Su suegro, el padre de la joven, dijo: mira, el día declina y oscurece. Por favor, pasa la noche, pues el día se acaba. Duerme aquí y alegra tu corazón. Mañana se levantarán, se pondrán en camino y se irán a su tienda. El hombre no quiso quedarse a pasar la noche, sino que se levantó y se fue a Jebús, es decir, Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Bueno, esa es digamos que la introducción, la presentación de los personajes y de la circunstancia, ¿verdad? Vamos a leer un poco con detenimiento este relato, ¿verdad? No había rey en Israel, o sea que estamos en la época de los jueces. Por eso este relato está en el libro de los jueces. Un levita, un descendiente de la tribu de Leví, que vivía como forastero en la zona remota de la montaña de Efraín. Los levitas eran forasteros porque ellos no tenían territorio, ¿verdad? Entonces, él vivía como forastero en la zona remota de la montaña de Efraín, ¿verdad? En el centro de Israel, justo al norte de Judá, Efraín, de la tierra de Efraín. Tomó para sí una concubina, ¿sí? Una mujer de Betlehem, de Belén, de Judá. Entonces ya estamos, ¿verdad? Él vivía en el centro norte, en la montaña de Efraín, y tomó una concubina de Betlehem de Judá. Betlehem de Judá está unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén, de manera que no vivía tan lejos. Si él estaba en la montaña de Efraín, pues vamos a ponerle unos 10, 12 kilómetros al norte de Jerusalén, mientras que Belén está 8 kilómetros al sur de Jerusalén. O sea, hizo, digamos que la zona es en el centro de Palestina, ¿no? De Israel. Y luego dice el texto hebreo que la concubina se prostituyó. Así dice el hebreo, se prostituyó. Podríamos entender, le fue infiel, ¿verdad? O sea, adulteró. La concubina. Y se alejó de él a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo con él 4 meses. Bueno, 4 meses antes de que regresara su esposo. La concubina no es una esposa. Legalmente la concubina tiene derecho a casa, vestido,
sustento y relaciones sexuales con su esposo, si le podemos llamar así. Pero la concubina no es una esposa, ¿verdad? En Israel, el varón podía tener varias esposas al mismo tiempo, y además de las esposas podía tener concubinas. Las concubinas tenían menos derechos que las esposas, pero con todo tenían sus derechos. Y en cambio, una concubina o una esposa no podía tener otros esposos. Y una concubina no podía tener dos concubinos, ¿no? Solamente uno, tenía que serle fiel. Y si no le era fiel, la mataban. La ley era que a los adúlteros había que matarlos a pedradas, este, a los dos adúlteros. Por tanto, aquí, si nos quedamos con el texto hebreo que dice se prostituyó, o sea, adulteró, pues entonces habría que matarla, ¿verdad? Entonces, no parece que sea el caso. Más bien el texto griego y latino dice que se enojó. Pero entonces aquí ya se habla de una mujer con carácter, ¿verdad? La concubina se enojó y tomó sus tiliches y se fue con su padre. Una mujer, digamos, proactiva, ¿no? Que digamos, ah, caray, eh, su genio, bueno o malo, pero su genio. Y después de 4 meses su marido se levantó y se fue tras ella para hablarle al corazón, ¿verdad? ¿Por qué habrá tardado 4 meses? Bueno, a lo mejor, no sé, el marido después de 4 meses lo pensó y entonces dijo, no, sí la quiero, y va a hablarle al corazón y hacer que regresara con él. Se ve que la amaba, ¿no? Por lo que estamos leyendo. Fueron con él su muchacho, o sea, su siervo, y dos asnos. Llevó dos asnos cargados de comida y todo para el viaje, que no era un viaje tan largo, unos 25 kilómetros. Eh, Ella lo hizo entrar a la casa de su padre, así dice el texto hebreo, ¿verdad? O sea que ella sigue siendo proactiva, ¿verdad? Lo vio llegar, o a lo mejor el Señor le anunció por WhatsApp, ya estoy cerca, y ella lo hizo entrar a la casa de su padre, de ella, desde luego. Y entonces el padre lo hospedó con ella 3 días, o sea, 3 días. Parece que ese era el acuerdo. Y al cuarto día, este, el muchacho aquel se disponía a irse de regreso, pero ya con su concubina. Eh, pero ese cuarto día se levantaron temprano y se quería ir, pero el padre lo retuvo, dijo, no, no, quédate, quédate. Y en la noche, no, no, ya es noche, quédate. Se quedó otro día, 4 días, se quedó 3 y el cuarto fue gratis. Y el quinto día también lo mismo. Eh, Quédate en la mañana, quédate, ¿no? ¿Por qué el Señor no quería o por qué lo retuvo tanto tiempo? No sé, a mí se me hace sospechoso. A lo mejor pues que ya no iba a ver a su hija, pero pues, no es que viviera tan lejos, ¿verdad? A lo mejor temía por su hija, es mi idea. A lo mejor temía por su hija. El caso es que el quinto día también el muchacho quería irse con su concubina, pero el padre de la muchacha lo retuvo. Se la pasaron bien. Y en la tarde le dijo, quédate para mañana. No, y entonces dijo, ya no, ya me voy. Y también es un poco raro, porque irse en la tarde a un viaje en burro, digamos 25 kilómetros, porque no sabemos exactamente la localización de su casa, dice, en la montaña de Efraín. Este, quién sabe dónde sea exactamente eso. Eh, pero pues sí, no había sido más de 25 kilómetros. ¿Por qué salir en la noche? Es un poco, no sé a ustedes qué les parezca, es un poco extraño, ¿verdad? Pero el suegro estaba contento de verlo. Dice el padre de la muchacha se alegró. ¿No? Su suegro, el padre de la muchacha, lo retuvo. Ah, dice, el padre de la muchacha lo vio y se alegró de encontrarse con él. O sea, a lo mejor el papá quería al yerno, ¿verdad? Bueno, entonces, después de esto, de este relato, se van, ¿verdad? Ya se van en la noche. Y Jebús, pues está a medio camino. Digo, Belén está a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Empiezan a caminar, tienen que pasar cerca de Jerusalén.
pero Jerusalén no había sido conquistada. Recuerden que Jerusalén la conquistó David, y David fue el segundo rey, o sea que aquí estamos más antes. No había sido conquistada, entonces era una ciudad pagana. Entonces tuvieron que rodear a Jerusalén para llegar a la montaña de Efraín, a donde iban, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahora el relato de los siguientes 20 versículos. Que es lo más terrible, ¿no?, del texto. Cuando estaban, eh, cuando estaban en Jebús, que es Jerusalén, como el día había declinado mucho, pues claro, salieron tarde de Belén, 8 kilómetros después, yo no sé siquiera un par de horas después, o una hora después, ya se estaba oscureciendo. Entonces el joven, el servidor, le dijo a su señor: desviémonos y entremos a esa ciudad de Jebuseos y pasemos la noche ahí. Su señor, el esposo, le dijo: no nos desviaremos a una ciudad extranjera que no sea de los hijos de Israel, seguiremos hasta Gibeá. Gibeá está como 7 kilómetros al norte de Jerusalén. O sea, pues ya muy cerca de su casa, por eso vamos hasta Gibeá. Y ahí pasaremos la noche. Dijo a su muchacho: ven, nos acercaremos a uno de esos lugares para pasar la noche en Gibeá o en... Siguieron de largo y se fueron. Cuando se puso el sol, estaban junto a Gibeá, que pertenece a Benjamín, a la tierra de Benjamín. Ahí se desviaron para pasar la noche en Gibeá. Entró y se sentó en la plaza de la ciudad, pero no hubo nadie que los acogiera en una casa para pasar la noche. Un hombre anciano regresó al atardecer de su trabajo en el campo. Él era de la montaña de Efraín, donde vivía también este señor, a donde llevaba a la concubina. Y vivía como forastero en Gibeá, que es tierra de Benjamín. Pues los hombres de aquel lugar eran benjaminitas, pues sí, eran de la tribu de Benjamín, eran benjaminitas. Levantó sus ojos y vio al hombre viajero en la plaza de la ciudad. El hombre anciano preguntó: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Le respondió: estamos de paso, venimos de Betlehem de Judá, vamos a la parte más remota de la montaña de Efraín. De ahí soy. Estuve en Betlehem de Judá y voy a la casa del Señor, pero no hay nadie que me acoja en una casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, pan y vino para mí, para tu sierva, o sea, la concubina, para el muchacho que viaja con nosotros. No carecemos de nada, o sea, pues sí, nos llevas a tu casa, pero no te vamos a pedir comida. El hombre anciano dijo: la paz contigo, yo me encargo de todo lo que necesitas, pero no pases la noche en la plaza. Lo hizo entrar a su casa, le dio de comer a los asnos, les lavó los pies, comieron y bebieron. Estaba pasándola bien en su corazón cuando los hombres de la ciudad, los ideanitas, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon con violencia la puerta y dijeron al hombre anciano, dueño de la casa: haz salir al hombre que entró contigo en tu casa para que lo conozcamos. Este es el verbo conocer, que ustedes saben que en ciertas ocasiones se utiliza para decir tener relaciones sexuales. O sea, Adán conoció a Eva, así dice el texto, para que lo conozcamos. Evidentemente querían violarlo, no querían nada más saber: ay, ¿cómo tú no? Enséñame tu credencial de lector. El hombre, dueño de la casa, salió con ellos y les dijo: no, hermanos míos, por favor, no hagan esto, no hagan mal, pues este hombre entró a mi casa, no cometan esa estupidez. Ahí está mi hija, que es virgen, y su concubina, la concubina del muchacho este. Se las haré salir a las dos. Se ocuparán con ellas y le harán lo que sea bueno a sus ojos. Les harán, ¿verdad? Pero a este hombre no le hagan nada infame. Los hombres no quisieron escucharlo. El hombre tomó a su concubina, el esposo, tomó a su concubina, los otros ya que habían dicho que no. Él tomó a su concubina y la sacó a la calle y ellos la violaron. Se entretuvieron con ella toda la noche hasta el amanecer y la dejaron cuando despuntaba el alba. La mujer entró al despuntar la mañana y cayó a la entrada de la casa del hombre en donde estaba su esposo. Ahí se quedó hasta que se hizo de día. Su marido se levantó en la mañana, abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Pero
la mujer concubina estaba tirada en la puerta de la casa con las manos en el umbral. Le dijo, levántate, vámonos. Pero no hubo respuesta. El hombre la tomó, la puso sobre el asno y partió a su lugar. Entró en su casa, tomó el cuchillo, sujetó a la concubina, la descuartizó por los huesos en 12 pedazos y la envió por todo el territorio de Israel. Todo el que la veía decía, no ha sucedido ni se ha visto algo semejante desde el día en que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Piénsenlo, considérenlo y hablen. Bueno, este es el fin del capítulo 19. Vamos a hacer un repasito porque esto es muy interesante en sus detalles. Cuando estaban en Jerusalén, ¿verdad? Era más o menos medio camino, ¿verdad? Dice, salieron de largo y se fueron. Cuando estaban junto a Gibeá, es como 7 kilómetros al norte de Jerusalén, digamos que una hora después de que pasaron por Jerusalén, llegaron a Gibeá, que pertenece a Benjamín, pues una ciudad de Israel, de la tribu de Benjamín. Y se desviaron ahí para pasar la noche. Y como no tenían casa ahí, pues estaban en la plaza de la ciudad, hasta que un hombre, ¿verdad?, de la montaña de Efraín, o sea, que no era benjaminita, sino de la misma tierra del muchacho este a donde iba con su concubina, pero vivía como forastero en Gibeá, y el narrador insiste en que los hombres de aquel lugar eran benjaminitas, y de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y entonces ya lo hospeda él en su casa, y el hombre anciano le dijo, la paz contigo, shalom leja, yo me encargo de todo lo que necesitas, pero no pases la noche en la plaza. Y entonces lo hizo entrar, la estaban pasando bien, cuando llegan los hombres de la ciudad, o sea, los gibeanitas, hombres perversos, dicen. Rodearon la casa, golpearon, y le dijeron al hombre del anciano, queremos conocer a la persona que recibiste, porque claro, si aquel anciano era de Efraín, pues era un forastero, no era de Benjamín. ¿Por qué se tomó la libertad de hospedar a otro extranjero? Entonces, querían conocerlo, pero no es conocerlo de enséñanos tu INE, no, era violarlo, es decir, humillarlo, humillarlo. ¿Sí? Esto es muy, muy homofóbico, ¿verdad? Muy también misógino, ¿verdad? Si lo tratamos como mujer, lo humillamos, ¿verdad? A este huésped para que tú aprendas y él aprenda que no pueden entrar a una tierra ajena sin pedir permiso, ¿verdad? Y entonces les dijo, no, hermanos míos, ¿verdad? Aquí está mi hija, fíjense lo que hace el cuate, les ofrece a su hija que es virgen, o sea, una muchachita, que hagan con ella lo que quieran. Y aquí está la concubina de él, o sea, el Señor se arroga la libertad de ofrecer a su hija y a la concubina del otro, y les dice, se las haré salir. Eh, pero, pero con este hombre no hagan nada infame. Y ellos no quisieron escucharlo. O sea, ellos dicen, no, 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 queremos a las mujeres, queremos al Señor. O sea, claro, no se trataba de tener placer sexual, si me permiten la expresión. También es, pero no se trata, no era esa la función principal, era humillar al varón que había llegado ahí y se había hospedado sin permiso, ¿verdad? Sin avisar a nadie. Entonces, no aceptan a las mujeres. No se trataba tampoco de tener relaciones homosexuales porque fueran unos perversos porque eran homosexuales. No, no, no. No, no, no. Ellos tenían sus mujeres y sus hijos y ya lo veremos eso más adelante. No, se trataba de humillar a un cuate que venía extranjero, forastero. Entonces el hombre, aquí se refiere al marido de la concubina, tomó a su concubina, se la sacó a la calle y ellos la violaron. Parece que ahí entonces no habían aceptado a dos, pero luego sí aceptaron a una. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no aceptaron a la muchacha virgencita? Pues porque ella no estaba casada, era muchachita virgen. Entonces, violándola a ella no humillaban a ningún varón, fíjense la costumbre. En cambio, violando a la concubina,
humillaban al marido de la concubina. Entonces, por eso finalmente aceptaron, pero es raro que no hayan aceptado a las dos y sí aceptaron a una. Pero claro, es que el hombre tomó a su concubina y se la sacó a la calle. O sea, aquí la mujer que había sido proactiva, se había enojado con él y había rezado con su papá, había hecho berrinche, que había recibido al Señor y lo había metido otra vez con su papá a la casa, ahora es un cero a la izquierda. No la toman en cuenta absolutamente para nada. No sé a ustedes qué les parezca que su marido la tomó y dijo, ¿cómo? Fregados no van a aceptar a mi concubina. Y prácticamente se la avienta, ¿verdad? Y ellos la violaron, se entretuvieron con ella toda la noche hasta el amanecer y la dejaron cuando despuntaba el alba. ¿Mm? La mujer entró al despuntar el alba y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su esposo. Estaba caminando, pero estaba exhausta y cayó. No dice que estuviera muerta, ¿no? Simplemente cayó a la entrada. Y ahí se quedó hasta que se hizo de día. Bueno, si se quedó, pues es que pudo haberse movido, estaba viva. Su marido se levantó en la mañana. ¿Qué tipo? Se durmió mientras su esposa, su concubina, estaba siendo violada y se durmió. ¡Ja! Se levantó en la mañana, abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. O sea, como que él pensó que ya su concubina se la habían llevado. Pero ya, da la impresión, ¿verdad? Abrió la puerta de su casa y salió para seguir su camino, pero la mujer concubina estaba tirada, pues no podía seguir. Ah, caray, sí, que yo tengo concubina, ¿verdad? Y que se las di a estos gañanes y que está aquí tirada en la puerta de la casa. No dice que la mujer estuviera muerta, ¿eh? La mujer concubina estaba tirada, dice que estuviera muerta. Le dijo, levántate, vámonos, pero no hubo respuesta. La mujer estaba inconsciente, no necesariamente muerta. Eso no lo sabemos. El narrador no dice que estuviera muerta. A lo mejor ustedes pueden entender que estaba muerta, pero no lo dicen, ¿no? El hombre la tomó, la puso sobre el asno y partió a su lugar. O sea, la montó al asno, la mujer, no sé si muerta o moribunda, ¿no? La puso así en el asno y partió a su lugar. ¿Cuánto viajó? Pues quién sabe, si Gibeá estaba a 7 kilómetros al norte de Jerusalén, probablemente su casa en la montaña de Efraín estaría otros 5 o 10 kilómetros más adelante. Entró a su casa, tomó el cuchillo. ¿Por qué no se fueron directo desde Belén a su casa? No estaba tan lejos. ¿Y por qué no salió más temprano? ¿Ah? Porque se quedó el quinto día con el Señor y en la tarde ya decidió irse. En fin, hubiera, ¿verdad? Entró en su casa, tomó cuchillo, sujetó a su concubina, la descuartizó por los huesos en 12 pedazos. Esto así. ¿Estaba muerta la concubina o él la mató? ¿O terminó de matarla? Más bien yo tengo esa impresión. Y la envió por todo el territorio de Israel. Si en 12 pedazos la envía a todo el territorio de Israel, pues a las 12 tribus. Desde luego, descontando a los benjaminitas, ¿verdad? Que era donde estaba. Y entonces aquí ya me perdí, ya me perdí. Eh, bueno, ¿qué pensará? Habrá pensado la hija del anciano, la virgencita, de que su papá la ofreció, que salvó la vida de milagro. Pero esta muchacha, yo tengo la impresión de que él la mató al llegar a su casa. Esa es mi impresión. Puede ser que ya la encontrara muerta fuera de su casa. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje que envía a las 12 tribus de Israel? O sea, yo soy un judío de la tribu de Judá y me llega la pierna de una mujer, ¿no? De la rodilla hacia el pie. Entonces, ¿qué? Ah, este mensaje, esta pierna, digamos, tendría que haber llegado con un mensaje. Esto hicieron los benjaminitas con una mujer. Bueno, pero ¿qué le hicieron? ¿La descuartizaron ellos? ¿Quién la mató? O sea, el mensaje tuvo que haber sido la historia completa, ¿verdad? Fue violada, era la concubina de un efraimita, fue violada y entonces él la descuartizó porque abusaron de ella toda la noche
Tendría que, porque si no es con esa historia, la, la, el mensaje no es claro, no dice nada, ¿verdad? ¿Y, y, y, y qué está invitando a hacer el mensaje? Miren lo que hicieron. Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Vale? ¿Y qué les está proponiendo? Eso no queda claro. Escandalícense, vamos a hacer un boicot económico, un bloqueo económico contra los benjaminitas, vamos a hacerles un juicio, vamos a hacer una fuerza para ir a castigar a los culpables de Gibeá. Bueno, pero eso es lo que no se explica en el relato. Pero miren, bueno, ahí está lo que dice el capítulo 19. Y luego, ¿qué pasa más adelante? Los capítulos 20 y 21. Se lo voy a platicar para después tener tiempo de interactuar. Las demás tribus se reúnen y dicen, tienen que entregar a los malvados que hicieron esto, ¿verdad? ¿Cómo? Y tenía que haber conocido la historia. Y entonces los de Benjamín dicen, no les vamos a entregar a los malvados. Y juntan su ejército, no solamente de Gibeá, sino de todo Benjamín. Son 25,000 hombres, sin contar a los de Gibeá, habría que sumar otros varios cientos. Son 25,000 y X cantidad de guerreros para defenderse. Entonces Israel dice, no me vas a entregar a los criminales, junta un ejército de 400,000 hombres, así dice el texto, 400,000. Entonces se van los de israelitas, los de las otras 11 tribus, se van contra los de Benjamín y pierden. La primera batalla la pierden. De Israel mueren 22,000 hombres. El primero, 22,000. Y el segundo día vuelven a la batalla, vuelven a la carga, y el segundo día mueren 18,000 hombres de Israel. O sea, 40,000 hombres porque violaron a una mujer. Ya no estoy diciendo que sea insignificante violar a una mujer y violarla porque fue lo que hicieron. No, pero 40,000 muertos, no hay proporción, ¿me entienden? O sea, generar una guerra de 40,000 muertos porque violaron a una mujer. Pero claro, bueno, ellos querían que entregaran a los culpables y los benjamínitas dijeron, no entregamos nada. Entonces sí, bueno, ya se levanta un poco. eh, pero de todas maneras no hay proporción. Vamos a hacer una guerra porque violaron a una mujer. El tercer día de la batalla, ganan los israelitas a los de Benjamín, les matan 25,100 hombres. O sea, ya con eso llevamos 25 y 40, 65,000 muertos. Les matan 25,000, o sea, prácticamente exterminan a todos los benjaminitas y a los habitantes de Gibeá, matan a todos. Y de pueblos ahí cercanos, dicen, de Gibeá mataron a todos y de pueblos cercanos exterminaron, no solamente a los guerreros, ¿verdad? Y entonces dice uno, caray, no fue un pretexto, ¿verdad? Parece que es un pretexto. Huele a pretexto la violación de la mujer aquella, porque una guerra de 60,000 muertos por una violación no hay proporción, ¿entienden? Más bien uno dice, bueno, ¿de qué se trata, mis queridos israelitas? ¿Qué se traen contra Benjamín? ¿Mm? ¿Por qué una guerra de exterminio contra porque los exterminaron a los benjaminitas? Pero luego dice el texto, el capítulo 21 dice, a los israelitas les dio mucha pena que los benjaminitas ya estaban prácticamente exterminados. Quedaba un puñado de los que habían huido, de varones que habían huido al desierto. Entonces les dicen, miren, vamos a hacer algo. ¿Quiénes no vinieron contra los benjaminitas? Alguna tribu no vino y sí encontraron que de Yabes de Galaad, de los galaditas, algunos no habían ido, ninguno de esa ciudad había ido a luchar contra los benjaminitas. Entonces dijeron, bueno, pobres benjaminitas. Fueron y mataron a los hombres de Yabes de Galaad y agarraron a las muchachas vírgenes, a las casadas, las mataron, agarraron a las vírgenes. 400 mujeres que fue lo que sobrevivió de Yabes de Galaad, que eran israelitas,
Agarraron a las 400 mujeres y fueron con estos hombres y les dijeron, mira, ahí están mujeres para que no se acabe su tribu. Es neta. O sea que los exterminaron, les mataron 25.100 y luego exterminaron la ciudad de Gibea y otras a los alrededores. Y luego les da comezón los benjaminitas, van y matan a israelitas, les roban a sus mujeres, bueno, les dejan, salvan, se quedan nada más con las mujeres vírgenes y van y se las entregan a los que habían huido. O sea, ¿qué lógica tiene este relato? Pero luego viene otro comentario y dice, no, bueno, como no tenían mujeres los benjaminitas y no les podían dar mujeres porque pues, les habían hecho la guerra, no les iban a dar mujeres de gratis, entonces les dijeron, miren, vayan a Silo, que va a haber una fiesta y se roban a las mujeres y nosotros hacemos de la vista gorda. Nosotros no se las podemos dar porque pues, son malos, pero nos hacemos de la vista gorda y ustedes se roban a las muchachas que salgan a danzar. Son digamos, dos eh, soluciones que los mismos israelitas les dan a los benjaminitas para que finalmente el pueblo de Benjamín o la tribu de Benjamín no sea exterminada. Y curiosamente, de Benjamín era Saúl, el primer rey de Israel fue Benjamín. Son dos soluciones sobrepuestas, ¿verdad? O nos quedamos con una, pero no hace falta la otra, o nos quedamos con la segunda y entonces podemos burlar la primera, pero están las dos soluciones ahí puestas una detrás de la otra. Esto no tiene ningún sentido. Primero los exterminan y les matan 40.000 hombres a los israelitas, mientras ellos matan, los exterminan y luego les dan mujeres para que pobrecitos no desaparezcan. Este, ambas soluciones que proponen implican una violencia estúpida, permítanme la palabra, pues ahora van a matar israelitas para quitarle a las mujeres y dárselas a los, o bien les van a robar sus mujeres a los habitantes del siglo para que los benjaminitas no desaparezcan. Esta es la narración de Jueces 19:21, ¿verdad? Permítame un comentario final. Este relato no tiene nada que ver con la homosexualidad, porque finalmente los de Gibea no tuvieron relaciones homosexuales. Si querían tener relaciones homosexuales con el esposo de la concubina, era para humillarlo, eh, no porque aquí se reprobara el amor sexual, las relaciones homosexuales, no, está, digamos, reprobando la violencia contra un forastero. Lo mismo pasa eh, con los dos huéspedes de Lot en Sodoma, ¿verdad? Que Lot, siendo extranjero, no siendo sodomita, no siendo el de Sodoma, recibe a dos extranjeros. Igual, la narración es muy similar, en la plaza los encuentra, vengan a mi casa, y una vez que están en su casa, llegan los sodomitas, los habitantes de Sodoma, y rodean a la casa y le dicen, sácanos a esos dos que metiste en tu casa para que los conozcamos. O sea, el relato es muy similar. Y entonces Lot sale y dice, no, no les puedo entregar, ellos vinieron abajo mi techo, pero están mis dos hijas que son vírgenes, les doy a mis hijas, hagan con ellas lo que quieran, pero a estos dos huéspedes no. Pero resulta que esos dos huéspedes eran ángeles. Entonces los dos huéspedes sacan la mano de la puerta, meten a Lot a la casa y echan polvos mágicos, ¿no? Y todos los que están alrededor ya no ven, ya no aciertan a encontrar ni siquiera la puerta de la casa y sacan a Lot con sus hijas, lo sacan de Sodoma y cuando van huyendo desatan una lluvia de agua y azufre sobre Sodoma y Gomorra y otras tres ciudades y quedan todas sepultadas en agua salada. Entonces es el mar salado, el mar muerto, que en realidad no es un mar, es un lago inmenso que no tiene salida al mar, más bien tiene entrada, porque es un hoyo en la tierra. La superficie del mar está a 400 metros bajo nivel del mar, ¿no? O sea, pero es un hoyo que no tiene salida al mar y entonces durante cientos y miles o millones de años el agua entró ahí sin salir, pues el agua se fue haciendo cada vez más densa, más salada, al grado de que ya no permite la vida.
ni vegetal ni animal, no hay peces ahí porque el agua es, creo que así como 10 veces más salada que el agua del mar. Ahora que vayamos a Israel y nademos un poco ahí, tendrán que llevarse gobles, porque si les cae una gota de agua en el ojo, eso es como, casi como si echaran sal en el ojo. Bueno, pues pueden llevar una botellita de agua dulce y se paran. Pero no se puede además nadar, porque el agua es tan densa que no puede uno nadar, tampoco puede uno ahogarse. Yo he visto gente leyendo, se acuesta en el mar y se pone a leer, sí, sí, porque es tan densa el agua que empuja. Bueno, pero eso es el texto de Sodoma, de Génesis 19, es muy similar. Yo tengo la impresión de que en realidad estas dos historias en su origen eran una, y crecieron así como tradiciones diferentes, y una quedó por allá, porque claro, ellos como veían el mar salado, el mar muerto, y decían, pero ¿cómo es tan salado? Nosotros podemos dar una explicación científica como la que les acabo de dar, pero ellos decían, no, es que Dios mandó lluvia de azufre y agua sobre esta ciudad, porque aquí, y entonces se ubica la historia. Claro, ahora el mar muerto se está secando, y adivinen si se están encontrando esas 5 ciudades. Pues no. Y precisamente la parte sur del mar muerto es la que ya prácticamente no existe. Y no se han encontrado esas ciudades. Es una historia, más bien es una explicación de por qué el mar es salado. Es una historia, una explicación mítica. Eh, pero me detengo un poco a Génesis 19 porque es muy similar. Si ustedes ven las conexiones que tiene con este relato, claro que allá son 2 ángeles y aquí es pero finalmente eran dos, ¿verdad? Tanto el efraimita como los dos efraimitas, el anciano y el muchacho que iba con su concubina. Y son 2 mujeres, ¿verdad? Las 2 hijas de Lot en Génesis 19, y aquí es la hija del anciano y la concubina del otro, cuyo nombre nunca se dice. Y los dos quieren conocer, y los dos terminan muertos. Bueno, los del pueblo de Gibeá terminan muertos, exterminados. Pero bueno, no sé ustedes qué piensen de una guerra en la que hay más de 65.000 muertos por una violación, sin quitar la seriedad a la violación. No hay proporción, no hay proporción. Y toda la desgracia que se generó yendo después a matar a los de a los de de Galad, hombres, mujeres y niños, ¿eh? Nada más rescataron a las muchachas vírgenes para las a entregar luego a los benjaminitas, o bien la otra solución, ¿verdad? Ir a robar muchachas a asilo. No parece tener sentido la narración, ¿verdad? También nos quedamos en ascuas sobre la mujer que al principio parecía muy proactiva, que se enojó con el Señor. No parece que se haya prostituido, como dice el texto griego, más bien como dice el texto griego, se enojó con él. Pero entonces se enojó, tiene carácter, me gusta esa muchacha. Se fue a su casa, pero luego viene el Señor, el esposo, viene a buscarla, y a partir de ese momento ella desaparece, ¿se fijan? Y el señor, el esposo, las únicas palabras que le dirige a su esposa en toda la narración es levántate, vámonos. Pues si la está viendo tirada, no lo puedo creer, ¿no? La está viendo tirada en la puerta y dice, levántate, vámonos. O sea, sí, mi amor, me levanto después de que me violaron 45 pelados en la noche, o 50 o 100, no sé cuántos. Sí, mi amor, me dejas lavarme un poco. Pero qué cuate el muchacho ese. Y luego tampoco estamos seguros de que estuviera muerta, ¿eh? A lo mejor sí estaba muerta, ya cayó y por eso no le respondió. Levántate, vamos, y ella no respondió nada. Entonces estaba muerta, a lo mejor, pero a lo mejor no. El texto no dice en qué momento murió. Yo tengo la impresión de que la mató a la hora de descuartizarla. Entonces, la descuartizó para enviar un mensaje a las 12 tribus. ¿Qué mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Esos bárbaros son unos violadores cretinos. Vamos en la guerra contra ellos por esto. O todo esto se utiliza en un contexto que no conocemos, ¿verdad? Como pretexto, como introducción, para una guerra fratricida, brutal, casi de exterminio, pero nos dejó en ascuas el narrador. Bueno, por lo menos a mí. Ahora, díganme ustedes qué les parece. ¿Qué piensan de este relato?
¿Y cómo salvamos al texto para poder decir palabra de Dios? Maestro, Sí, Jerónimo. mm, a mí me dio gusto que nos haya a leer estos textos. Siempre quedan muchas preguntas. ¿Quién la mató, verdad? ¿O quién lo mató? ¿O qué hicieron? Y luego la guerra, pues ya decía, encarnizada. Pero hay una cosa bonita que me llama la atención. Estuvimos estudiando bastante sobre el Arca de la Alianza y aquí aparece el Arca de la Alianza como signo cuando van a orar y ante la presencia de Dios, como que ahí también encuentran algo de la ayuda misma de Dios. Eso porque todos han tratado de ver dónde quedó la alianza, dónde quedó el arca. Y aquí aparece, ¿verdad? No sé si sería un texto ya posterior, pero me parece que es una de las tradiciones, porque también sacerdotales, ahí aparece un sacerdote, ese sacerdote que es eh, y Finés, hijo Ah, de Eleazar, hijo de Aarón. Y ajá. me parece interesante la presencia también de Dios a pesar de todo eso, ¿no? No sé. Sí, sí. Bueno, a mí me parece más cuestionante porque sí van con el arca y van a consultar a Dios. Vamos a hacer la guerra contra los benjaminitas y Dios les dice, sí, vaya. ¿Y quién va a ir adelante del ejército? Judá. Entonces van y ese día les matan 22,000 hombres. O sea, ¿Sí? Dios les dice, sí, vayan a la guerra, pero perdieron. Y luego el segundo día, igual, vuelven con el arca y consultan y el arca o el sacerdote que está al cargo les dice, vayan a la guerra. Y ese día les matan 18,000 hombres, o sea, 40,000 en 2 días. No sé, a Sí, mí se me hace que aquí hay sí, un número impresionante. simbólico, pero es tan exagerado, tan brutal. 40,000 hombres en 2 días. Bueno, pero es que Dios, o el arca, les había dicho que fuera. Y el tercer día ya le dice, no, ahora sí va en serio, ahora sí van a ganar. Y si ese día ganan, matan 25,000, 25,100 benjaminitas. Eh, sí, pero es un poco también eso es muy raro. ¿Por qué Dios les dije sí, vayan a la guerra 2 veces cuando son vencidos? Y la tercera vez ganan, pero es una guerra de exterminio. Y luego después de eso a los poquitos que quedaron, hay que darles mujeres porque pobrecitos benjaminitas. Fíjate, leo el texto. Todos los israelitas y todo el pueblo subieron hasta Betel, lloraron, se quedaron allí delante de Yahvé, ayunaron todo el día hasta la tarde, ofrecieron sacrificios y holocaustos de comunión ante Yahvé. Consultaron luego los israelitas a Yahvé, pues el arca del Dios de la alianza se encontraba allí, y Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba entonces a su servicio. Ya es el tercer día, pero la primera vez dice, eh, Una matazón. sí, eh, partieron, para la primera batalla, dice, partieron pues y subieron a Betel, consultaron a Dios y le preguntaron a los israelitas, ¿quién de nosotros subirá primero a combatir contra los benjaminitas? Y Yahvé respondió, o sea, Yahvé les dijo, Judá subirá primero, es cuando les matan 22,000. Y la segunda consulta también es a Yahvé y también Yahvé les dice, vayan y les matan 18,000. O sea, también eso es muy raro. O sea, sí, el Arca de la Alianza le atinó la tercera vez, pero en las dos primeras, o sea, murieron más de Israel que de Benjamín. De Israel murieron 40,000, de Benjamín 25,000. Claro, 40,000 de un ejército de 400,000 que habían armado. Pero no tiene lógica, o sea, el relato. También en ese punto, si es bello el arca y Pinjas, y, ok, sí, sí, pero el arca los mandó a 2 batallas a perder. Y también eso es muy raro. Sí, maestro. Sí,
A ver, ¿qué más? ¿Qué les parece? Sí, maestro, Sí, yo pienso que ahí se juntan dos tradiciones, sobre todo la sacerdotal como la que embarra un poquito más, como que le pone mezcla a lo que ya estaba, ¿verdad? Y la otra, eh, pues más bien diferente, diferente a lo mejor eso. Ahí se juntaron dos sí, tradiciones en una sola, sí, es posible. probablemente. Sí, todo esto que el Arca de la Alianza y esto parece un añadido Sí, demasiado, sí, demasiado ajeno ajeno a al ellos, primer sí. relato, pero ¿hasta dónde vamos a ajenar, a enajenar el relato? Todo lo que toda la segunda parte, que es lo de la guerra y la consulta, puede ser aparte, entonces capítulo 20 y 21 aparte, y entonces nos quedamos nada más con el relato del capítulo 19 donde el efraimita este, el señor, descuartiza a su esposa y la envía. Pero entonces la historia queda incompleta, porque ¿cuál es el mensaje de enviar? A lo mejor hasta ahí llegaba en la historia, ¿no? Miren lo que hicieron los benjaminitas. ¡Oh, mugres benjaminitas, bellacos! Hasta ahí llegaba el relato. Y a la segunda parte, o sea, los capítulos 20 y 21, es un parche que a mí me parece no un tanto ajeno, me parece muy ajeno. O sea, está embonado con calzador. Demasiado ajeno, demasiado grotesco, demasiado desproporcionado. Es decir, mientras el capítulo 19 es una historia, digamos, casi íntima de la violación de una concubina por un puñado de muchachos, nos vamos a una guerra fratricida, en los capítulos 20 y 21. A lo mejor es eso, Gerón. Son dos historias, o una historia que se complementó de una manera grotesca, burda, con los capítulos 20 y 21. Quisiera escuchar a otras personas su opinión, sus impresiones del texto, porque el texto deja muchos, ¿cómo se llama? Hilos sueltos, muchos hilos sueltos, cosas incomprensibles. Y yo no pretendo dar una solución, más bien señalo que son cosas incomprensibles, pero a ustedes, ¿qué les parece? Sí, Pati. Maestro, No, tiene ay, que ver, ah, perdón, ¿cuál Pati? Sí, este chiste. Ya que empezaste tú, empieza tú y después Pati Moreno, que es más joven, entonces te da la palabra. Gracias. Bueno, habla de una infidelidad, ¿no? Eh, y bueno, una de las cosas que Dios siempre se enoja con el pueblo porque casi siempre es infiel, ¿no? Se va tras otros dioses y otras costumbres y todo eso. Y luego cuando la descuartizan y manda los pedazos, le está como mandando un mensaje a los pueblos, ¿no? Bueno, no a los pueblos, sino al pueblo, de división, miren lo que les va a pasar, ¿no? O sea, sigan de infieles y lo que les va a pasar es que van a estar divididos, o sea, no van a estar, eh, em, más unidos, ¿no? Y bueno, aunque David juntó al norte y al sur, pero bueno, ese es como una idea muy romántica, ¿no? Porque finalmente no volvió a haber esa unión. Entonces es así como sigan de infieles y van a tener nada más un cachito, ¿no? O sea, se van a dividir, va a quedar descuartizado. Me gusta, me gusta, Pati. Me gusta esa interpretación, es simbólica, Sí, es es simbólica. simbólico, sí, Sí, leyendo, el pueblo de Israel es un cuerpo, es infiel y queda dividido en 12 tribus así es. por la infidelidad. Me gusta la interpretación, es como un simbolismo, es un Y, simbolismo. y hay varias cosas ahí, por ejemplo, el 12, ¿no? O sea, de las tribus y bueno, el significado que tiene en la Biblia.
y cuando los manda a la lucha y pierden, pues es que es lo que constantemente les está pasando. O sea, se alejan de Dios, van a las luchas y pierden, ¿no? Pero o sea, como que nace esta parte por la infidelidad. O sea, más es un mensaje que una realidad, porque si se ve como una historia, No pues funciona, qué tremenda, ¿no? no Qué funciona. tremenda, o sea, la arrancamos esas hojas de la Biblia. Sí. Bueno, pues mira, me encantó tu interpretación, ¿eh? Es más bien un simbolismo del pueblo, un simbolismo del pueblo. Claro, el texto hebreo dice que se prostituyó, es decir, le fue infiel. Y a una mujer que es infiel, bueno, y a un hombre, que es, no, no a un hombre. El hombre puede ir con todas las mujeres que quiera, puede tener varias esposas, puede tener concubinas y puede ir con prostitutas y eso no le genera ningún castigo. La mujer no. La mujer, la concubina solamente le debe fidelidad a su marido. La esposa solamente al marido. Pero cuando un hombre se va con una mujer casada, él es adúltero y ella es adúltera y los dos tienen que morir. Eh, en ese caso, el varón también es adúltero, pero la mujer, si le es infiel a su único, ya es adúltera. Es diferente el adulterio de la mujer que en el varón. Y aquí, este, puede ser, ¿no? Que la mujer, por eso dice el hebreo algo que no es lógico con la narración. Porque si la mujer fue infiel, si la mujer se prostituyó, es rea de muerte. O sea, es absurdo que el Señor venga a buscarla 4 meses después. O sea, la ley dice que tenía que morir la mujer. Por eso no funciona eso en la narración. Por eso el griego dice, se enojó con él. Pero si lo tomamos simbólicamente, el relato queda muy bien. Ella fue infiel, como Israel fue infiel. Israel quedó desmembrado. Oh, gracias, Pati. Ahora, Pati Moreno, por favor. Muchas gracias, por la conferencia, por todo este recorrido en los textos y que este texto en realidad es muy complejo. A mí me causa mucha indignación, francamente. Este, y yo este texto lo conocí dentro de la perspectiva de la teología feminista. Y algo que nos invitaban a hacer ahí en ese módulo era reflexionar desde la teología de la sospecha. Entonces, un poco era entender el texto más bien, no desde el pueblo, sino lo que le hacemos a Dios como pueblo. Que esta actitud indignante del marido, ¿no? O sea, sí la va a buscar, pero después se queda ahí dormido, es un poco la actitud que pudiéramos tener como pueblo hacia Dios. Y que lo que sonaba sospechoso de alguna manera, o al menos es como yo lo quise entender, es que este relato esté escrito en el texto bíblico. O sea, que esté narrado con estos detalles, aunque sean horribles, lo que le hacen a esta mujer. Porque pareciera que la voz eh, que no escuchamos de esa mujer, pareciera que es el mensaje no dicho o sea, lo que no entendemos es por qué dividir a la mujer en 12 y mandarles el cacho, ¿no? Entonces, que estos pedazos de esta mujer regados sean como la voz de esa mujer que no tuvo voz, digamos, ¿no? No tuvo voz, nunca habló en la narración. Y que entonces sea como esa actitud de sospechar quién se encargó de que ese texto aparezca y que nos confronte hasta el día de hoy esta situación, ¿no? Que no le encontramos inicio, pero tampoco nos gusta cómo termina, cómo está unido al otro texto, porque también a mí me parece que es una unión con calzador, ¿no? Pero lo que, insisto, a mí me sigue sorprendiendo es incluso el acto de contar los detalles.
O sea, eso me sorprende mucho y coincido en que sin demeritar y sin hablar en mal sentido, no la violación de una mujer no podría corresponder a tanta sangre derramada. Este, pero que sí creo que puede ser justamente un símbolo. En eso sí creo que va más por ahí, en hacer una lectura y una interpretación simbólica del acto, pero lo que llama la atención es eso, que no se perdiera, porque esto que pasó con esta mujer seguro pasó con muchas otras, ¿no? Sí, bueno, claro, es un subhumano, la mujer, sobre todo la concubina. Bueno, no sobre todo la concubina, que no tenía los derechos de la esposa, ¿no? Eh, los derechos de la concubina eran casa, vestido, sustento y relaciones sexuales. Eh, pero no tenía derecho de exclusividad. El marido podía tener las concubinas que pudiera mantener y las esposas que pudiera mantener. Y además de eso podía ir con prostitutas, o sea, la mujer sí, pero aquí es tan, no digo insignificante la mujer, es un hecho que no habla, pero al principio me ilusiona que se enojó con él, bueno, según el texto griego y latín, se enojó con el Señor y se fue a su casa, dijo, no, yo contigo. Dices, ay, qué bonita mujer, ¿no? Sobre todo para aquella época. Pero la desgracia es cuando el Señor va a buscarla. Ahí es donde se desata el drama. Y entonces la mujer pasa así por arte de magia a ser un cero a la izquierda. Nunca, o sea, el papá no le dice, hija, ¿te quieres ir con él? Pero ella tampoco dice, no me voy por nada del mundo. Es la mujer de su tiempo, completamente sumisa, sin voz, pero más que sin voz, sin voluntad, ¿no? Es un objeto. Y no se fijaron en un detalle que iba con él los dos burros y la mujer y el siervo. O sea, primero mencionan los dos burros. Sí, es muy hiriente. Yo creo que sí tiene su lado feminista. Una lectura feminista puede ser muy enriquecedora, pero no hay que exagerar. Yo creo que eh, la explicación está en el simbolismo, porque el relato no tiene argumento lógico, no tiene hilación fluida, ¿no? Se encuentra uno con cada cosa que no corresponde, que no puede ser. Bueno, ¿alguna otra observación? Puedo, Sí, soy Elia. Elia, gracias. Gracias. A mí lo que se me hace una incógnita, desconozco mucho de todo esto que están hablando, pero en general hiciste una pregunta de que a todo esto y se le dice palabra de Dios. Y eso me genera a mí mucha incomodidad más que nada. Y creo que más que nada ellos fueron conformando los relatos, pero para irse como, pues identificando como pueblo, como los elegidos, Yahvé el único, el monoteísmo y todo eso, ¿no? Porque no tiene sentido. Bueno, esa es mi pregunta. Gracias, Elia. Yo, Gracias. gracias a ti. Yo creo que lo he dicho con respecto a narraciones sobre alguna persona, eh, que Dios, o sea, los relatos no quieren mostrar a las personas como perfectas, como superhéroes, ni siquiera David. David era un gandaya, perdón la expresión, asesino, bellaco, adúltero, y tenía que haber muerto porque él adulteró con Betsabé. Betsabé estaba casada y tenía que haber muerto él y Betsabé, pero a cambio de eso él mandó matar al esposo de Betsabé, etcétera, ¿no? Y es la mamá de Salomón. Este, sí, los relatos no ocultan
las bellaquerías y las bajezas de los principales héroes. Tampoco Abraham era un hombre, un dechado de virtudes, no. Ni Salomón, ni Saúl. Bueno. Y entonces yo he dicho con frecuencia que eso, en el fondo, lo que quiere mostrar es que Dios es el que hace al pueblo de Israel. Dios es el que hace la historia, no. Sí, esa es mi pregunta. En el fondo, ¿qué? Sí, y el pueblo también, aquí a nivel pueblo, pues somos bellacos, somos criminales, unos y otros, ¿eh? Incoherentes, absurdos, matones, o sea, como matando, derramando sangre a lo tonto. Pero eso muestra que, y es el pueblo de Dios, eso muestra que el que hace la historia, el que guía al pueblo a un final, digamos, feliz, no es las virtudes del pueblo, no es el, el valor moral de los israelitas, no, es Dios. Dios pudo haber agarrado a los más cretinos, seres humanos. Finalmente, la historia de la salvación es llevada por Dios, no por los seres humanos. Bueno, yo creo que también por ahí va en este caso, ¿no? Es palabra de Dios, es palabra de Dios, sí, pero este, fíjense que Elisa levantó la mano y después home, y con eso terminamos. Hilde, Ok, a mí me gusta la explicación que hizo Patti Maroto en que es simbólico, porque tomando lo textual es escandalosísimo, es tremendo, no, no tiene ni pies ni cabeza. Eh, la, el por qué está ahí me, me llama mucho la atención la mujer descuartizada después de que es entregada ah, para que la sigan violando y aquel ni se preocupa, pero cómo está la, la concepción de... s- También coincido con lo que decía el padre Jerónimo, se mezclan dos tradiciones que quieren hacerlas encajar a fuerzas y, y, y se necesitaría para mí más, una visión más histórica de, de lo que, de lo que pasó para poder entender esa masacre que se dio. Gracias. está bien, gracias. Home, y contigo terminamos. Home, Hola, sí, eh, Javier, hablando de la desproporción con respecto a que murieron 60,000, alrededor de 60,000 personas por la violación de una muchacha, yo también pienso que es una muestra que Dios nos está mostrando la condición del ser humano. Eh, Podemos recordar la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, donde hubo miles y millones de personas que murieron. Y por un loco también, ¿verdad? Y eso también han arrasado a muchos pueblos en otros lados. Entonces, creo que es parte de la condición humana. ¿Qué nos quiere enseñar? Pues sí, para mí es un poquito de difícil de entenderlo, pero sí, lo que yo sí entiendo es que nos muestra cómo, hasta dónde puede llegar el ser humano. muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Bueno, aquí llegamos este miércoles. Estoy pensando, salvo su mejor opinión, que el próximo miércoles hablemos sobre Génesis 19, Sodoma y Gomorra. Sí, Felipe. Ah, bueno,
Abrazo para Sí, todos. doctor, es precisamente por eso. Gracias. Lo de Génesis 19 me parece excelente. A ver qué nos dice este texto. Nos vemos el próximo miércoles. Que la pasen muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Buenas Buenas